¿El cannabis, planta o droga? ¿Alguna vez has consumido María? ¿O alguna vez la has llevado encima por la calle o en el coche? ¿Qué pasa si te para la policía o la Guardia Civil con unos gramos encima? ¿Es posible conseguir absolver a una persona que se dedica al tráfico de estas sustancias? Hoy, en este episodio, vamos a hablar de la droga, o de la planta, más consumida del mundo, el cannabis. Y además, explicaré en qué consiste el delito de tráfico de drogas. En primer lugar, ¿qué es el cannabis? El cannabis, llamado científicamente Cannabis sativa L, fue descubierto en el año 1753 por el botánico sueco Carl Linnaeus. El apellido, sativa L, proviene del inglés sativ, que significa sound, es decir, que el fruto de esta planta proviene de las semillas y no de las raíces, como por ejemplo pudiera ser un tubérculo. Y luego la L, que es el propio apellido del botánico Linnaeus. Y por si no lo sabéis, se trata de una planta herbácea extendida por todo el mundo que no solo sirve, como pensaréis, para tener los ojos rojos como tomates, sino que además tiene una gran importancia económica, agrícola, industrial y por supuesto médica. Disclaimer, aviso o advertencia. Antes de que los botánicos y agricultores de este país que vean este vídeo se enfaden o se molesten. Pido disculpas de antemano por los posibles errores científicos que haya cometido y vaya a cometer a lo largo de este vídeo. Soy abogado penalista y aparte de los tomates que planta mi padre en el huerto, no tengo demasiados conocimientos técnicos en esta materia. Seguimos. El cannabis tiene aproximadamente entre unos 400 y 500 compuestos químicos, entre los cuales se encuentran los más importantes, que son los cannabinoides, terpenos, flavonoides, alcaloides, estilbenos, etc. Y como he dicho, los cannabinoides son los más abundantes y además son exclusivos de esta especie. Supuestamente se conocen alrededor de entre 80 y 100 cannabinoides, pero los más importantes y a efectos de este vídeo sobre todo son tres. 1. El tetrahidrocannabinol, es decir, el THC. El THC es el principal componente psicoactivo o psicotrópico que contiene el cannabis. A modo de curiosidad, fue descubierto y aislado por primera vez por el químico israelí Raphael Mechoulam en 1964. Y además se descubrió que cuando se fuma, el THC se absorbe en el torrente sanguíneo y viaja al cerebro, adhiriéndose a los receptores endocannabinoides que están ubicados en la corteza cerebral, el cerebelo y los ganglios basales, es decir, las partes del cerebro responsables del pensamiento, la memoria, el placer, la coordinación y el movimiento. En resumen, es el compuesto de la planta que básicamente coloca. 2. El cannabidiol, que se denomina CBD. Y 3. El tercer componente más importante es el cannabinol, que se denomina CBN. Desde esta perspectiva se distinguen, y repito mis disculpas a los agricultores y botánicos de este país especializados en la materia, dos grandes especies de la planta de Cannabis sativa L. Especie 1, Cannabis indica, que sería la subespecie con una elevada actividad psicoactiva al contener una importante concentración de THC, es decir, de tetrahidrocannabinol. Y por otro lado, especie 2, Cannabis sativa, con menor contenido de THC que, dependiendo de la semilla utilizada, puede ser incluso inferior al 0,3% de THC, teniendo en este caso un nulo efecto psicotrópico. Ahora sí, tras la introducción, hablemos del tema principal, el delito de tráfico de drogas. ¿Qué son y cuáles son los elementos que caracterizan el delito de tráfico de drogas? Lo voy a explicar de la manera y la forma más simple y llana posible para que todas las personas que estén empezando en el mundo del derecho o que simplemente no sepan nada de derecho también me podáis entender y me podáis comprender. El Código Penal expone en su artículo 368 lo siguiente: los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de 3 a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causaren grave daño a la salud, y de prisión de 1 a 3 años y multa del tanto al duplo en los demás casos. Pequeño inciso que no aparece en el código y que igual os estáis preguntando por si no lo habéis comprendido bien. ¿Cuáles son las sustancias que causan grave daño a la salud y por qué se penan más? Pues básicamente son drogas como la cocaína o la heroína, y sustancias que no causan grave daño a la salud serían la María y el hachís, y por eso el hachís y la María se penan menos su tráfico que las otras drogas que he comentado anteriormente. Entonces, siguiendo esta definición del Código Penal, ¿cuáles son los requisitos objetivos que se deben cumplir para que nos encontremos ante un delito de tráfico de drogas? Pues de manera simplificada son dos. El primero, que es el principal, la acción, es
es decir, cultivar, elaborar, poseer, comerciar o cualquier otro verbo que promueva o favorezca o facilite el consumo de estas sustancias. El segundo requisito, el objeto del delito, que vienen a ser 3: drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Es decir, para que exista un delito de tráfico de drogas debe haber un cultivo, posesión, elaboración o comercio de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Y puede que alguna vez os hayáis preguntado, pero vamos a ver, ¿esto realmente por qué es un delito? Si cada uno en su casa que haga lo que quiera, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el motivo por el cual esto está penado? Pues bien, el Código Penal protege lo que se llaman bienes jurídicos. De manera muy sencilla, para que lo podáis comprender, el bien jurídico protegido es aquel elemento de la sociedad que la ley, en este caso el Código Penal, trata de defender. Por ejemplo, en el delito de asesinato, el bien jurídico protegido es la vida. En los delitos de tráfico de drogas, el bien jurídico protegido es la salud pública. Y os estaréis preguntando, ¿la salud pública? ¿Pero esto por qué? Porque se entiende que si una persona trafica con drogas, ello va a llevar a que varias personas consuman drogas. Esto es evidente. Y al consumir drogas, una parte o todas las personas terminarán acudiendo a los servicios de salud pública para curarse de sobredosis, adicciones, enfermedades, etc. Por tanto, en estos delitos es esencial e imprescindible acreditar que el objeto del delito, es decir, la sustancia que hemos hablado anteriormente, es una droga, porque si no es una droga no puede afectar a la salud individual y muchísimo menos puede afectar a la salud colectiva. Y seguro que también habréis pensado o os habéis preguntado, bueno, pero si la policía o la Guardia Civil detiene a esta gente con kilos o toneladas de María o con las hectáreas de cultivos que habréis visto ya en televisión, pues habrá que condenarles, ¿verdad? Quiero decir, no hay otra posibilidad. Seguro que todos habéis visto en las noticias el mantra de que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y efectivamente, así es. Pero vamos a desarrollarlo un poco más. En este, bueno, y en todos los delitos, es la acusación quien debe probar los elementos del Código Penal. Es decir, es el Ministerio Fiscal quien, por medio de las pruebas que estime conveniente, tiene que acreditar lo siguiente. En nuestro delito, por ejemplo, del tráfico de drogas, que el acusado estaba realizando alguna de las acciones que hemos comentado, es decir, cultivar, poseer, etc. Y 2, que el objeto de esa acción es realmente una droga tóxica, estupefaciente o sustancia psicotrópica. Vale, ¿y qué pasa si no se acredita? Pues que no se puede condenar. Así de simple, si el Ministerio Fiscal no acredita la acción y el objeto, no se puede condenar. ¿Y qué ocurre o qué está ocurriendo en los juzgados y tribunales españoles? Pues que como siempre en la vida, y más aún en el derecho, hay disparidad de opiniones, de criterios y por supuesto de interpretaciones. Y tomando como referencia una de las últimas sentencias del Tribunal Supremo, voy a exponer los motivos por los cuales considero que los magistrados del Tribunal Supremo han realizado una interpretación equivocada. La sentencia, por quien la quiera mirar o la quiera buscar para lo que os guste el derecho, es la sentencia del Tribunal Supremo 715/2023 del 28 de septiembre de 2023. Si tenéis cualquier tipo de dudas, pues me lo podéis poner en los comentarios. Spoiler previo, porque seguramente no os vayáis a leer la sentencia. En la sentencia acaban condenando a 2 personas porque se encuentran 500 plantas, no sé cuántos kilos al final eran de cannabis, y les condenan por un delito de tráfico de drogas. Pero bueno, vayamos a ver qué es lo que dice esta sentencia. La sentencia literalmente expone lo siguiente: que de los 60 kilogramos de cogollos analizados, la sustancia es cannabis, lo que se corresponde con el análisis pericia que informa que la sustancia es cannabis, por identificación del THC. De acuerdo, entonces, ¿por qué el Tribunal Supremo entiende que esta sustancia es cannabis? Y que además este cannabis es una droga. Pues bien, para argumentar que este cannabis es una droga o sustancia estupefaciente, el Tribunal Supremo se agarra como un clavo ardiendo a una norma, por denominarlo de alguna manera, que es la Convención Única sobre Estupefacientes firmada en Nueva York en 1961, donde se recogen unas listas que indican cuáles son las sustancias estupefacientes y la definición de las mismas. El cannabis, como podéis ver, aparece dentro de esa norma como sustancia estupefaciente en las listas 1 y 4, y en su artículo 1 la convención dispone: por cannabis se entienden las sumidades, que básicamente son los cogollos, floridas o con fruto de la planta del cannabis, a excepción de las semillas y las hojas, que no están unidas a los cogollos, y por planta de cannabis se entiende toda planta del género cannabis. Entonces, ¿por qué entiende el Tribunal Supremo que este cannabis sí es una droga? Con base en esta definición, lo que asume el Tribunal Supremo es que carece de relevancia el porcentaje de THC, tetrahidrocannabidol, de la droga, y 2 líneas de la sentencia lo defienden. Íntegramente se trata de cannabis al margen del porcentaje de THC, que únicamente determina su potencia, y 2, ni siquiera resulta necesario expresar en la analítica de estas sustancias el porcentaje del principio activo, siendo por ello indiferente su grado de concentración una vez constatada su toxicidad. Visto así, parece claro, ¿verdad? Pues no lo es.
no lo es. ¿Y por qué considero que el Tribunal Supremo se ha equivocado en esta sentencia? En cuanto a la acción, no hay discusión. Evidentemente estaban cultivando y así se recoge en los propios hechos probados. El día 21 de mayo de 2021, sobre las 14 horas, les fueron intervenidas 503 plantas secándose. Muy atentos a esto, 503 plantas, repito, plantas secándose. 9 aparatos de aire acondicionado, 5 lámparas de sodio, 5 balastros, 7 filtros, extractores y 18 ventiladores. Ahora bien, la duda era si lo que estaban cultivando era droga o sustancia psicotrópica o estupefaciente o no lo era. Lo que encuentra la Guardia Civil son 500 plantas, lo habéis podido leer en la sentencia. Ahora bien, ¿estas plantas de verdad son drogas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas? El Tribunal Supremo entiende que sí. Yo entiendo no que no lo sean, ojo, que esto es muy importante, sino que al no estar correctamente analizadas no queda probado que sean o no drogas y por tanto, al existir una duda, no existe delito, tal y como he explicado anteriormente. Y aquí hay una cuestión curiosa en la que ahora profundizaré. Que para el Tribunal Supremo, tal y como dice la sentencia, sea indiferente el grado de THC una vez constatada su toxicidad, cuando es que es precisamente el THC uno de los cannabinoides que influyen en la toxicidad. Y ahora, la pregunta del millón: ¿cómo podemos saber realmente si el cannabis es una planta o una droga? Para poder ser considerado el cannabis como droga, deben ser plantas que posean sustancia tóxica con capacidad objetiva para atentar contra la salud del consumidor. De lo contrario, lo que se está haciendo y se estaría haciendo es castigar el mero hecho de cultivar plantas, simple y llanamente cultivar plantas. Y el método que debe utilizarse para valorar la toxicidad de la planta es el índice de psicoactividad. Y tal método viene recogido en el Manual de las Naciones Unidas sobre métodos recomendados para la identificación y el análisis del cannabis y los productos del cannabis, Manual STNAR 40. Si tenéis alguna duda, lo ponéis en comentarios y si no, lo podéis buscar también en internet. Y es que el índice de psicoactividad es un método que toma como referencia los 3 componentes más importantes de la planta del cannabis que hemos comentado anteriormente. El THC como el componente de la planta que genera los principales efectos psicoactivos y psicotrópicos, es decir, los que colocan. El CBD como el componente que tiene los efectos relajantes y lo que vendría a hacer es inhibir, mitigar e incluso anular el THC. Y por último, el CBN, que vendría a ser como una subespecie de THC que está degradado u oxidado, es decir, que tiene mucha menos potencia. Entonces, para comprobar el índice de psicoactividad se utiliza una fórmula que está dentro de este propio manual. Y esta fórmula es la siguiente: índice de psicoactividad es igual a THC más CBN dividido todo entre CBD. Y es de esta forma y no de otra como se determina si el cannabis se considera droga o planta. Si el resultado de esta división es que el índice de psicoactividad es mayor que 1, entonces sí es un tipo de droga. Pero si el índice de psicoactividad es menor que 1, entonces estamos ante un tipo de fibra que sirve para hacer algodón. Y de hecho, esto no es una locura. Ya hay varios pronunciamientos judiciales de los tribunales españoles que han tomado en cuenta este índice de psicoactividad para declarar la tipicidad de un cultivo, es decir, para no condenar. Sentencia el Juzgado de lo Penal número 8 de Valencia, 359/2020 del 20 de diciembre. Absuelve a los acusados con posesión de cannabis por porcentaje de THC superior al 1,2%, pero con un índice de psicoactividad inferior a 1. Recientemente destacar también la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona número 361/2023 del 15 de mayo, que viene a confirmar lo que estamos comentando en este vídeo y en este episodio, que la planta del cannabis, incluidos sus cogollos, no puede considerarse estupefaciente sin verificar o probar previamente su toxicidad. Punto 2, que para probar esta toxicidad debe calcularse el índice de psicoactividad tal y como hemos explicado anteriormente. Y como se puede ver en la sentencia del Supremo, este análisis no se lleva a cabo y por tanto, al no quedar probado que las 500 plantas fueran droga, sustancia psicotrópica o estupefaciente, en este caso no existe elemento objetivo del delito, no existe sustancia y por tanto no se puede condenar. Vamos con un bonus track para el final, el tema del 0,3% de THC. Existe una leyenda urbana por la cual se entiende que si el cannabis tiene un porcentaje inferior al 0,3 es CBD, o que no es ilegal, o que resucita dragones.
En fin, mil historias. Pero, ¿realmente para qué se utiliza de verdad este límite del 0,3% de THC? En realidad, este 0,3% de THC no es una cifra o un dato que haya sido determinado por el Instituto Nacional de Toxicología ni por cualquier otro tipo de organismo especializado. No ha salido de ningún sitio, sino que más bien parece que la gente lo ha traído a modo de leyenda urbana del sistema de ayudas utilizadas por la Política Agraria Común, la PAC. Y es que, para quien no lo sepa, la PAC promociona y subvenciona el cultivo de cáñamo o cannabis que presenta una concentración de THC inferior al 0,3%, porcentaje que no tiene nada que ver con su legalidad a la hora de consumirlo o de poseerlo. Y para los que aún siguen pensando, incluso a nivel jurídico, os hablo de agentes y cuerpos de las fuerzas de seguridad del Estado, jueces, que el 0,3% es el porcentaje correcto para acreditar que el cannabis es droga. Aquí os dejo dos argumentos evidentes para desacreditar del todo esta idea. Uno, el límite establecido de ese 0,3%. ¿Por qué? Por resultar un porcentaje especialmente bajo, es muy bajo, y es que las propias hojas de la planta de cannabis suelen contener un porcentaje que varía entre el 1 y 2% de THC, y son partes de la planta que no están prohibidas por la Convención Única de 1961 de Nueva York, la norma que hemos comentado anteriormente, que define cuáles son las sustancias estupefacientes, con lo cual, porcentaje bajísimo. Y dos, la insuficiencia para determinar la toxicidad de la planta, tal y como hemos expuesto anteriormente, porque solo con base a la concentración de THC no puede probarse de verdad, fehacientemente, que pueda afectar a la salud individual y mucho menos al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque ello dependerá, entre otros factores, de la mayor o menor cantidad de CBD, que es el cannabinoide que mitiga y anula los efectos psicotrópicos del THC. Es decir, el 0,2, 0,3, 1% de THC es simplemente un límite que puede utilizarse para determinar cuando estamos ante una planta de cannabis tipo fibra para poder solicitar una ayuda de la Política Agraria Común, pero nunca va a informar sobre la toxicidad de la planta. En resumen, tomar como referencia únicamente el contenido de THC de la planta del cannabis es una presunción contra el investigado absolutamente inasumible e intolerable en una justicia penal como es la española, garantista o supuestamente garantista con los derechos del reo, del investigado, ya que lo que se hace es que se está presumiendo que la mera presencia de THC en la planta por sí misma implica su toxicidad, sin haber calculado ni siquiera el contenido de CBD, que es absolutamente imprescindible para verificar su toxicidad y si realmente la sustancia afecta negativamente a la salud individual. Y repito, salvando las distancias evidentes, lo que se está haciendo por parte de algunos tribunales es castigar el cultivo de cannabis como el que castiga el sembrado de plantas como margaritas, rosas o cactus. Y por eso nosotros en nuestros procedimientos judiciales utilizamos este índice de psicoactividad y por eso intentamos educar a los tribunales, en el buen sentido de la palabra, para que lo vayan aplicando, porque no pueden seguir existiendo condenas de este tipo cuando no se ha realizado un análisis específico y concreto de la planta. Y este ha sido mi análisis jurídico sobre el cannabis y el delito de tráfico de drogas. Espero que os haya gustado, os agradecería muchísimo que le dieseis a like y os suscribieseis. Y por cierto, un aviso a los amargados con la vida que vais a criticar el vídeo o lo que explico: aquí no se fomenta el consumo de ninguna sustancia, cada uno en su casa que haga lo que quiera, lo que le dé la gana, porque yo aquí no vengo a educar absolutamente a nadie. Porque como decía el filósofo Antonio Escotado, lo que mata no es la droga, sino la ignorancia.